Estamos en el Hotel Artmarams de Palma y nos acompaña el señor Iván Espinosa de los Monteros, a quien agradezco de manera especial esta entrevista. Él fue en su momento secretario nacional de Vox, fue también portavoz de esta formación en el Congreso de los Diputados. Señor Espinosa de los Monteros, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme, encantado. Gracias, en primer lugar, por atendernos en esta entrevista. Hablemos por el principio, y es por el motivo que le trae a usted hasta Palma hoy, ¿no? Y es la presentación de este libro, España tiene solución, es su último libro. ¿Qué van a encontrar los lectores en las páginas de este libro? Bueno, este libro tiene dos partes muy diferenciadas. Una parte analítica, que describe durante la primera mitad del libro por qué creo que hemos llegado a la situación en la que estamos, que resumo diciendo que es una situación en la que, teniendo un gran país como el que tenemos, teniendo un gran potencial, pues llevamos 2 décadas perdidas, 2 décadas perdidas económicamente, socialmente. Estamos en un momento político muy delicado y, en general, pues en un momento problemático. Por eso digo que España tiene solución, porque la segunda parte, ya basada en la idea de que tenemos algunos problemas, también mucho potencial, propongo una serie de reformas, de medidas, de soluciones a problemas reales que tenemos y que creo que, si se pusieran en práctica, harían de nuestro país un sitio mucho mejor. ¿Y por dónde cree usted que pasan esas soluciones, ¿no? Tampoco le pido que me haga spoiler, porque al final los lectores tienen que leerse el libro, ¿no? Pero sí, a grandes rasgos, ¿por dónde cree usted que pasarían esas medidas que habría que implementar para empezar a solucionar este país y los problemas que tenemos en este país? Bueno, hay 2 partes para mí primordiales, ¿no? La primera pasa por recuperar el Estado de Derecho. Esto es una cosa que se viene deteriorando desde hace mucho, pero cuyo deterioro se ha acelerado en los últimos 7 años con Sánchez de presidente. Y eso consiste en devolver la separación de poderes, restaurar la independencia judicial, asegurarnos de que la Fiscalía es independiente, devolver el prestigio de instituciones que son las que forman un Estado verdaderamente democrático. La democracia no es solo votar cada 4 años, es también el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías, es también el sistema de contrapoderes, donde no está todo concentrado solo en el Poder Ejecutivo, sino que el Legislativo tiene su función y se respeta, el Judicial tiene su función y se respeta, y otras instituciones funcionan también de manera independiente. Esto es lo que sucede en las democracias avanzadas, es lo que sucedía en España hasta hace un tiempo y es lo que hoy estamos deteriorando. Por tanto, lo primero es recuperar el Estado de Derecho y garantizar la seguridad jurídica para todos los españoles, que todos los españoles sepan que se pueden encontrar en el futuro si operan y actúan de cierta manera y que no dependa de que uno sea político y le perdonen cosas o que uno sea considerado un enemigo y entonces le persigan desde el Ejecutivo, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, yo lo que propongo es un esfuerzo colectivo por reproducir lo que yo llamo el milagro económico español de los años 60. En los años 60 España creció más que nunca en su historia, fue el país que más creció del mundo, desde el plan de estabilización del 59 hasta la crisis de petróleo del 73, un crecimiento de más del 7%, 7,5% anual compuesto todos los años, o 7,5 sobre 7,5 sobre 7,5. 30 años después de aquello, España tuvo un momento de expansión económica también, en parte debido y gracias a las infraestructuras que se pusieron en marcha en los años 90, esencialmente con aquellos fondos estructurales de aquel mercado común, precedente a la actual Unión Europea. Y 30 años más tarde es hoy. Hoy España necesita un nuevo impulso, un nuevo avance, un nuevo empuje económico. Y eso, pues en el libro propongo muchas cosas, desde un nuevo plan de infraestructuras que se puede dotar esencialmente con fondos europeos, pero también con fondos público-privados, unas reformas en el ámbito laboral, fiscal, mercantil, un cambio de mentalidad para incorporar tecnología al mundo de la administración pública, una reforma sustancial de la educación y de la formación profesional, o sea, una serie de cambios que yo creo que serían indudablemente buenos para España, que es muy difícil situar en un lado de izquierdas o derechas, sino que son esencialmente, como digo, productores y promotores del crecimiento económico que nos traería mucho más bienestar. Señor Espinosa de los Monteros, ¿quién ha sido o está siendo más nocivo para España, el señor Zapatero o el señor Sánchez? Bueno, con Zapatero empezó todo, ¿no? Es decir, hasta la llegada del señor Zapatero, y esto pues, quizá los más jóvenes ya no lo recuerdan o no lo vivieron tanto, pero hasta aquel fatídico 11 de marzo del 2004 y la posterior llegada de Zapatero como consecuencia de ese atentado terrorista, España miraba hacia adelante. España tenía un plan, tenía una visión, España tenía unas tasas de crecimiento sólidas. No es que no tuviéramos problemas, porque los teníamos, pero eran problemas de otro ámbito, de otra proporción. Desde la llegada de Zapatero, también con el pacto del Tinel y también con esta idea nueva del Partido Socialista de pactar con cualquiera, incluso con los peores enemigos de España, incluso con aquellos que asesinaron a sus propios compañeros del PSOE, a mí todavía me hiela la sangre pensar
que unos años atrás Patxi López estaba llevando cadáveres de compañeros suyos de partido asesinados por ETA y pocos años después estaba compartiendo y defendiendo a los integrantes políticos de aquella banda criminal, ¿no? Es decir, esto es algo que es verdaderamente difícil de entender. Eso lo empieza Zapatero. Lo empieza Zapatero, pero lo culmina, lo perfecciona y lo lleva a la máxima expresión Sánchez. Por lo tanto, yo diría que uno fue el introductor y el inductor y el otro el máximo exponente. Dos grandes o dos presidentes muy pérfidos en la historia de España, que han hecho mucho daño los dos. Usted también considera, como hay muchas voces, de hecho su expresidente, ¿no? El presidente de Vox lo está asegurando, que el señor Sánchez está dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir en el poder, incluso se apunta, ¿no?, desde diferentes sectores a un posible fraude electoral. Bueno, hoy ha habido una persona que tiene conocimiento interno de cómo funciona el Partido Socialista que ha apuntado a que ha habido un fraude electoral, ¿no? Y eso yo creo que hay que investigarlo a fondo. ¿Se refiere usted al señor Aldama, que ha hecho declaraciones? Eso es lo que ha dicho. Y él conoce bien, como digo, el funcionamiento interno del PSOE, ¿no? Habría que verlo a fondo y habría que entender exactamente cómo y dónde. Yo tiendo a pensar que es difícil cometer fraude electoral en general en España, porque los partidos tienen gente también en todas las mesas, tienen sus apoderados que hacen su propio recuento, y luego, especialmente desde que Vox llegó a la política, se hace algo que ya se había dejado de hacer, que es el recuento en los tribunales electorales después de las elecciones, en los días posteriores, ¿no? Lo que se ofrece la noche electoral, que se hace muy rápido, ese escrutinio que se ve en televisión, es un adelanto que produce Indra, pero el recuento de las actas, los votos ya no están, pero las actas se hace después en tribunales electorales, en juntas electorales de cada provincia, donde se refrenda o se corrigen los resultados provisionales, ¿no? Por lo tanto, me resulta especialmente espectacular si es verdad que se ha producido algún tipo de fraude electoral, ¿no? Pero que Sánchez está dispuesto a cualquier cosa, yo no tengo ninguna duda. El tema es precisamente que una democracia consolidada tiene que tener frenos y contrapesos para evitar que personas como Sánchez se salgan con la suya. Su intención es clarísima, pero si estuviéramos en una democracia avanzada y consolidada, sus intenciones no podrían materializarse. Señor Espinosa de los Monteros, a pesar de las diferencias y las crisis que hemos visto internas, la marcha de personas importantes, ¿no?, de Vox, vemos cómo las encuestas dicen que hay un suelo firme, ¿no?, un suelo electoral firme en Vox, y de hecho incluso le apuntan a seguir mejorando, a seguir avanzando, ¿no? ¿Quiere decir eso que Vox no es un Ciudadanos? Bueno, yo no quiero denostar a nadie ni criticar a nadie, ¿no? Y menos a partido como Ciudadanos, que tuvo un papel muy importante en la política reciente española. Vox alcanzó su cenit en el año 2019 con los 52 diputados, a partir de ahí pues unas bajadas que hoy se están recompensando y que parece que está pues más o menos en ese mismo entorno de los 52, 50, 60, bueno, ya veremos, ¿no? Faltan mucho estas elecciones y a veces crecer demasiado deprisa, demasiado pronto, puede tener consecuencias negativas, porque si uno ya asume que Vox va a sacar 60 y luego saca 50, que es un gran resultado, pues parecería que es un fracaso, cuando no lo es, ¿no? Cualquier cifra por encima de los 33 se tiene que considerar, que es los que tiene ahora, se tiene que considerar un éxito y un crecimiento. Yo sí creo que Vox tiene un suelo, creo que tiene algunas ideas que están muy bien, si no, no hubiera estado yo ahí unos cuantos años como estuve y intentando aportar lo que pude. Y creo además que en algunas cosas ha sido el partido que lo ha visto venir antes y que ha marcado la agenda, que afortunadamente ahora se está generalizando. ¿Ha tenido ofertas para volver a la política? ¿Volverá a la política? ¿O con la plataforma Atenea que usted presentaba la pasada semana, considera que puede ser más útil a la sociedad española? Sí, yo estoy muy contento en el mundo de la generación de ideas, de propuestas, de tender puentes, de intentar sugerir cosas que a veces no se pueden decir desde un partido político porque son susceptibles de que no sean aceptadas a la primera y entonces genere pues un debate, y aquellas ideas que tengamos que funcionen mejor, pues ojalá las aprovechen los partidos políticos, ¿no? Yo estoy muy cómodo en esta posición. Muy bien, pues le agradecemos de veras estos minutos, esta entrevista, y emplazamos a nuestros espectadores a que lean este libro, España tiene solución, que hoy presenta en Palma Iván Espinosa de los Monteros. Gracias, muy mal. Muchísimas gracias.